No eres una mente dentro de un cuerpo. Eres el campo que está soñando ambos. Esa frase puede parecer poética, pero encierra el mayor secreto de la conciencia humana. Porque lo que llamas yo, tu cuerpo, tu historia, tus pensamientos, no es el centro de la experiencia. Es apenas una forma momentánea dentro de algo infinitamente más vasto. Un océano invisible de energía, inteligencia y presencia que sostiene cada partícula del universo. Los antiguos lo llamaron espíritu, los místicos, unidad, los científicos, campo cuántico, pero todos apuntan hacia lo mismo. Una realidad subyacente donde todo está conectado, donde la separación es solo una ilusión perceptiva y donde tú eres más que un observador. Eres la propia red que observa. Imagina por un instante que el aire que respiras no está fuera de ti, sino que es una extensión de tu conciencia, que los sonidos que escuchas no vienen de afuera, sino que emergen desde dentro del mismo campo que te da vida. En ese nivel ya no hay adentro ni afuera, causa ni efecto, solo un pulso de existencia que se mueve a través de ti. La ciencia moderna empieza a reconocerlo. Experimentos sobre coherencia cardíaca, entrelazamiento cuántico y biofotones revelan que la materia responde a la información contenida en la conciencia. Tus emociones, tus pensamientos y tu respiración no solo afectan tu cuerpo, sino que resuenan en la red energética que llamamos realidad. Y cuando comienzas a percibir eso, algo cambia para siempre. Dejas de sentirte un individuo aislado buscando respuestas y comienzas a reconocerte como la respuesta misma, el campo consciente experimentándose a sí mismo en forma humana. Este video no es una explicación mental, es una invitación a recordar. Recordar que el despertar no termina cuando entiendes quién eres, sino cuando te disuelves en lo que siempre fuiste. Si sientes que estás en el umbral de algo grande, quédate hasta el final y acompáñame en este viaje, porque cuando comprendas lo que realmente significa convertirte en el campo, ya no volverás a mirar la realidad de la misma forma. Suscríbete si resuena contigo esta búsqueda silenciosa, porque lo que descubrirás aquí no es conocimiento externo, es un reconocimiento interno, un eco de algo que tu alma ya sabía. Muchos creen haber despertado cuando descubren que no son sus pensamientos, cuando logran observar su mente en silencio, cuando pueden distinguir entre la voz interior y el testigo que la escucha, sienten que han alcanzado la cima. Pero ese no es el final del camino. Es apenas la puerta que conduce al verdadero despertar. La trampa más sutil del crecimiento espiritual es la identificación con el observador. La mente abandona su viejo papel de protagonista, pero inmediatamente construye un nuevo personaje, el que observa. Y ese personaje, aunque más sereno y consciente, sigue siendo una forma del ego. Un ego espiritual, silencioso, sofisticado, que se disfraza de iluminación. Es aquí donde miles de buscadores se detienen. Creen haber llegado, pero en realidad solo han cambiado de cárcel. Han reemplazado la prisión del pensamiento por la prisión de la observación. Creen estar despiertos porque pueden mirar sus emociones sin perderse en ellas. Pero todavía existe un alguien que mira. Todavía hay separación entre el que percibe y lo percibido. El verdadero despertar no ocurre cuando te vuelves el observador. Ocurre cuando el observador desaparece. Cuando comprendes que el acto mismo de observar es una expresión del campo y que tú, como identidad, nunca estuviste separado de lo que observas. Imagina el reflejo de la luna sobre un lago en calma. La mente cree ser la luna observando el agua, pero cuando la calma es absoluta,
el reflejo y la luna son uno solo. No hay reflejo, solo luz. Ese instante, donde no existe un yo que observa, es el principio del estado que muchos llaman unión, coherencia o campo. Esa transición es la más desafiante porque la mente no puede cruzarla. No se trata de entender, se trata de disolverse. Y la mente teme disolverse porque cree que eso es morir. Pero lo que realmente muere es la ilusión de control, de identidad, de yo soy quien percibe. Lo que nace es la conciencia pura, expandida sin bordes. Por eso muchos sienten que el despertar se detiene. Aparece el cansancio espiritual, el vacío, la sensación de haber perdido la magia inicial. Pero ese vacío no es el final, es la antesala de la expansión. Cuando todo lo que creías ser se derrumba, el campo comienza a revelarse. El falso fin del despertar no es un error, es parte del proceso. Es el espacio donde la conciencia se prepara para reconocerse como totalidad. Solo cuando la mente se rinde y deja de buscar, la puerta se abre por sí sola. Y entonces, una nueva comprensión surge. No estás dentro del campo, eres el campo. Si esta idea te resuena, déjame un comentario con una palabra que describa lo que sentiste al escucharla. Tal vez esa palabra sea la frecuencia exacta que necesitas para continuar. Para comprender lo que realmente significa convertirse en el campo, debemos dar un paso atrás, porque el campo no es un concepto filosófico ni una idea espiritual. Es la estructura fundamental de la realidad. Es la red invisible que sostiene la materia, la energía, el tiempo y el pensamiento. Todo lo que percibes, una hoja cayendo, tu respiración, el brillo de una mirada, es una vibración dentro de ese tejido. La ciencia lo llama campo cuántico unificado. Según la física moderna, toda partícula es una excitación de ese campo. Eso significa que los electrones, las estrellas y las neuronas no existen de forma independiente. Son patrones momentáneos de información que emergen de una fuente común. Tu cuerpo, tu mente y tu alma son ondas distintas en un mismo océano de energía. Pero los sabios de todas las épocas ya lo sabían antes de que existieran los laboratorios. Los Vedas lo llamaron Brahman, los taoístas Tao. Jesús habló del reino de los cielos que está dentro de ti. Y los místicos modernos lo describen como conciencia pura o frecuencia base. Todo apunta a la misma verdad. La conciencia no surge del cerebro, sino que el cerebro surge dentro de la conciencia. Tu mente no genera el campo, es el campo expresándose temporalmente como pensamiento. De la misma manera en que una ola no crea el océano, sino que el océano crea la ola. Cuando miras a tu alrededor, el campo se organiza en formas que tu percepción interpreta como cosas. Pero detrás de cada cosa hay un patrón vibracional. Una emoción de amor, por ejemplo, genera una frecuencia coherente, armónica, que literalmente cambia la organización de tu campo biológico. Tus células, tu ADN y tu sistema nervioso responden a esa información luminosa, llamada biofotones. Y esos biofotones no solo comunican dentro de tu cuerpo, sino también con el entorno. Cada pensamiento y cada emoción que sostienes emiten una señal que se propaga a través del campo universal. Por eso se dice que el universo es un espejo, no porque premie o castigue, sino porque responde a la vibración dominante que emites. La realidad no es un escenario ajeno, es una proyección coherente de tu estado interior. Cuando cambias tu frecuencia, cambias tu campo y por consecuencia tu mundo. En ese punto empieza la verdadera alquimia. No se trata de intentar controlar el exterior, sino de ajustar la resonancia interior.
Así como un instrumento musical afina sus cuerdas para producir armonía, tu cuerpo-mente se afina mediante emociones elevadas como gratitud, amor y presencia. Y cuando alcanzas esa coherencia, el campo responde instantáneamente. Las sincronicidades aumentan. Las relaciones se transforman. Las oportunidades surgen sin esfuerzo. No porque atraigas algo, sino porque el campo reorganiza la realidad en torno a tu vibración dominante. Esto no es magia, es física sagrada. La vibración coherente organiza la materia. Cada pensamiento armónico es una instrucción al campo. Cada respiración consciente es un código que reescribe tu frecuencia. Esa es la razón por la cual la práctica espiritual auténtica no consiste en buscar, sino en recordar. Recordar la coherencia, recordar que siempre fuiste parte de esa inteligencia viva que sostiene todo. Ahora, observa una pausa, respira profundo, siente tu cuerpo, pero percibe que la respiración no termina en tu piel. Siente el aire fundiéndose con el espacio, como si no existiera frontera. Eso es el campo reconociéndose a sí mismo a través de ti. Déjame en los comentarios si alguna vez sentiste ese instante en el que ya no hay afuera, ese momento donde todo vibra en una sola presencia, porque ahí comienza la verdadera experiencia del campo. En el nivel más profundo de la conciencia, la separación entre quien mira y lo que es mirado se disuelve. La mente humana fue diseñada para dividir la experiencia. Dentro y fuera, sujeto y objeto, yo y el mundo. Esa división fue útil para sobrevivir, pero se volvió una prisión invisible. El despertar comienza cuando esa ilusión empieza a fracturarse. Cuando observas un pensamiento sin juzgarlo, la mente empieza a comprender que no es el pensamiento. Pero si llevas esa observación aún más lejos, descubres algo inquietante. Tampoco eres el observador, porque ese observador también es una construcción, una imagen sutil que intenta mantener el control. Es el último reflejo del ego intentando sobrevivir dentro del silencio. Cuando esa última imagen se disuelve, lo que queda es presencia pura, una conciencia que no observa nada en particular, porque lo abarca todo. No hay yo mirando la flor. Hay un solo acto de ser, en el que flor y mirada son el mismo pulso. Y en ese instante, el universo se experimenta a sí mismo a través de ti. La física cuántica ya insinuaba este misterio. En los experimentos de doble rendija, la materia cambia su comportamiento cuando es observada. Pero lo que pocos dicen es que el observador no es una persona, sino el campo consciente que mira a través de cada forma. El electrón no reacciona a ti, simplemente responde al estado de coherencia del campo que ambos comparten. En otras palabras, la realidad no se colapsa por la mirada humana, sino por la vibración que esa mirada contiene. Por eso, cuanto más coherente es tu emoción, más clara se vuelve tu percepción. Cuando observas desde el miedo, el campo se fragmenta. Cuando observas desde el amor, el campo se organiza. Tu frecuencia determina lo que percibes, y lo que percibes alimenta tu frecuencia. Así, el universo no es una proyección externa, sino una danza recíproca entre conciencia y energía. Imagina por un momento que estás mirando tu reflejo en el agua. Si el lago está agitado, tu imagen se distorsiona. Si el lago está en calma, ves tu rostro con claridad. El agua es tu campo emocional. La imagen es tu realidad. Cuanto más sereno está tu interior, más precisa es la proyección que el campo manifiesta. Aquí comienza la comprensión más sagrada. El universo no te envía lecciones para que aprendas. El universo te refleja para que recuerdes. Cada persona que encuentras, cada emoción que surge, cada circunstancia que se repite, es un espejo del campo mostrándote la frecuencia que estás emitiendo. Y cuando lo comprendes, dejas de resistir.
dejas de luchar con la vida y comienzas a participar en ella conscientemente. Ese es el punto en que el observador y lo observado se funden. No hay búsqueda, no hay distancia, no hay meta, solo una respiración compartida entre todas las cosas. Muchos lo describen como una sensación de expansión, otros como un vacío luminoso. Pero no se trata de una experiencia pasajera. Es un estado natural, estable, silencioso, que ya estaba ahí antes de que apareciera tu historia personal. No lo alcanzas con esfuerzo. Simplemente se revela cuando la mente deja de interferir. Y entonces entiendes algo que cambia tu forma de existir. No estás dentro del campo, ni estás frente al campo. Tú eres el campo experimentándose a sí mismo como ser humano. Esa realización no puede explicarse, solo vivirse. Por eso, en lugar de intentar comprenderla, siéntela ahora. Siente cómo tu atención se expande más allá de tu piel, cómo el espacio alrededor de ti no es vacío, sino presencia viva. Eso que percibes, eres tú. Si esta parte te resonó, escribe en los comentarios: yo soy el campo, no como una afirmación mental, sino como un recordatorio de lo que siempre has sido. Llega un punto en el viaje donde ya no puedes distinguir entre vibrar alto y ser, porque la vibración deja de ser una práctica, una técnica o un estado pasajero, y se convierte en tu naturaleza. No necesitas repetir afirmaciones, ni proteger tu energía, ni visualizar. Simplemente existes, y esa existencia irradia una frecuencia tan coherente que todo a tu alrededor comienza a organizarse de acuerdo a ella. Ese es el verdadero estadio final del despertar, cuando la vibración se vuelve tu identidad, cuando el amor deja de ser una emoción que visitas y se convierte en la atmósfera en la que vives, cuando la paz no es algo que buscas después del caos, sino el espacio que sostiene cada experiencia, incluso las más difíciles. Cuando la gratitud no depende de circunstancias, sino que surge como una corriente constante que fluye desde el centro mismo de tu ser. En ese nivel ya no manifiestas con la mente. El universo manifiesta a través de ti. Tu cuerpo, tus palabras, tus gestos se vuelven extensiones del campo, como una sinfonía perfecta, donde cada nota es emitida sin esfuerzo, guiada por una inteligencia que no necesita planear. Tu presencia se vuelve magnética. Personas, lugares y oportunidades comienzan a aparecer como reflejos naturales de tu coherencia interior. No los atraes, los reconoces, porque ya estaban en resonancia contigo. En este punto ya no puedes perder tu frecuencia, porque no hay un tú separado de ella. El campo no vibra como tú. Tú eres esa vibración consciente, y todo lo que no está en sintonía con ella simplemente se desvanece, no por rechazo, sino por incompatibilidad natural. Es como si la vida misma respirara a través de ti, sincronizando cada encuentro, cada silencio, cada pausa. La ciencia empieza a vislumbrar este fenómeno en lo que llaman coherencia biocampo humana. Cuando el corazón, la mente y la respiración entran en ritmo, el cuerpo emite una señal electromagnética ordenada. Esa señal interactúa con el entorno, generando un campo resonante capaz de influir en sistemas vivos cercanos. Pero lo que los instrumentos miden como frecuencia es, en esencia, conciencia expresándose en forma de luz. Tu biología es un traductor de esa luz. Tu ADN no solo recibe información, la emite, y cuando tu frecuencia se estabiliza, el universo responde con la misma claridad. Las decisiones se vuelven simples, el tiempo se dilata, las respuestas aparecen antes de que formules la pregunta, no porque las atraes, sino porque ya estás operando desde la dimensión donde todo está conectado. En ese estado, la vida deja de ser algo que intentas dominar y se convierte en una danza que simplemente sigues.
No hay meta ni deseo. Hay rendición activa. Una entrega lúcida donde el control se transforma en confianza. Ya no reaccionas, respondes. Ya no luchas, fluyes. Ya no piensas en amor, eres amor. Y esa es la paradoja más hermosa. Cuanto más desapareces como individuo, más auténticamente comienzas a vivir. Porque el campo no busca reconocimiento, solo expansión. Y tú, como parte consciente de él, eres la manera en que esa expansión se experimenta a sí misma. Haz una pausa. Respira. Siente que no hay distancia entre tu inhalación y el movimiento del universo. Todo respira contigo dentro y fuera sin límites. Eso no es metáfora, es comunión. Si sentiste esta verdad dentro de ti, escribe en los comentarios una palabra que describa cómo vibra tu cuerpo ahora. Porque al compartirla no solo expresas, transmites. El campo se amplifica cuando es reconocido. Vivir como el campo no es alcanzar un estado elevado y permanente de perfección. Es habitar la existencia desde una comprensión silenciosa, que nada de lo que sucede está fuera de ti. Cada experiencia, cada emoción, cada encuentro es una expresión dinámica de la misma energía que tú eres. Vivir como el campo es dejar de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y comenzar a sentir, ¿qué está expresando esto en mí? En este punto del despertar, la práctica se disuelve en presencia. Ya no meditas para alcanzar paz, meditas porque reconoces que tú eres la paz. Ya no buscas señales del universo, ves el universo en cada señal. No esperas momentos de conexión, porque la conexión se ha vuelto tu manera natural de estar. Vivir como el campo es recordar en cada respiración que todo está interrelacionado. El árbol que se balancea frente a tu ventana, el sonido distante del tráfico, la voz que ahora lee estas palabras. Todo pertenece a una misma sinfonía de existencia, vibrando en diferentes frecuencias. Y cuando escuchas esa sinfonía desde el corazón, descubres que el campo no está en algún lugar lejano. Está aquí, respirando contigo. Desde esta conciencia, las acciones dejan de nacer del miedo o del deseo y comienzan a surgir de la coherencia. No decides, percibes, no eliges, respondes al movimiento natural del campo. Tu vida se vuelve una danza entre intención y rendición, entre acción y silencio. Y en esa danza, el ego pierde su protagonismo. Ya no intentas manifestar algo. Permites que el campo se manifieste como tú. A veces el campo se expresa como expansión, otras veces como vacío, a veces como alegría, otras como quietud profunda. Pero en todas sus formas hay un pulso constante, amor. Un amor que no tiene objeto, porque no se dirige a nadie. Es simplemente la naturaleza de la energía cuando no está dividida. Cuando vives como el campo, dejas de protegerte de la vida y comienzas a proteger la vida misma dentro de ti. La compasión surge de manera espontánea. Miras a los demás y no ves historias ni máscaras, sino fractales del mismo ser recordando su origen. Tu sola presencia calma espacios. Tu silencio ordena conversaciones. Tu mirada restaura equilibrio. No porque intentes influir, sino porque la coherencia organiza la materia. Y entonces la existencia se vuelve simple. No fácil, pero simple. Sabes que cada cosa tiene su ritmo perfecto, incluso el dolor. Sabes que todo tiene su función dentro del flujo. Sabes que nada se pierde, porque nada está separado. La verdadera abundancia comienza aquí, no como acumulación, sino como certeza de que nada te falta. El campo se encarga de proveer cada experiencia necesaria para tu evolución, sin esfuerzo, sin cálculo. Y tú simplemente participas confiando. Así se vive cuando ya no eres un buscador, sino un transmisor. Cuando tu vida se vuelve oración silenciosa y cada gesto cotidiano se transforma en acto sagrado. Preparar una comida, mirar el cielo, escuchar a alguien,
Todo se vuelve un modo de vibrar conscientemente con el campo. Haz una pausa. Siente el pulso del corazón. No intentes controlarlo. Solo obsérvalo y reconoce que ese latido no te pertenece. Pertenece al todo que respira dentro de ti. Eso es vivir como el campo. Moverte al compás de algo más vasto que tú, sabiendo que en realidad nunca hubo un tú separado. Comparte en los comentarios cómo se siente este estado. Una palabra, una imagen, un silencio, porque cuando lo expresas, el campo te escucha a través de todos nosotros. Todo en la existencia es un pulso, expansión y contracción, inhalar y exhalar, aparecer y desaparecer. Incluso el despertar sigue ese ritmo. No es una línea ascendente hacia la luz, sino una respiración cósmica donde finalmente el buscador y lo buscado se disuelven en el mismo silencio. En ese silencio no hay enseñanzas, ni prácticas, ni etapas, solo el reconocimiento puro de lo que siempre fue. La mente humana llama a eso final, pero el campo lo llama inicio, porque el despertar no termina cuando alcanzas la conciencia. Comienza cuando comprendes que la conciencia te está soñando. Y entonces ya no hay más preguntas. No necesitas saber qué sigue, ni temer perder lo que encontraste. El silencio se vuelve suficiente. Un silencio vivo, luminoso, lleno de presencia. No el vacío de la ausencia, sino el espacio fértil donde todo se origina. Ese es el verdadero estadio final del despertar. Cuando ya no buscas al campo, porque sabes que todo lo que se mueve, respira o ama, es el campo expresándose. Tú, yo, la tierra, las estrellas, cada pensamiento, cada átomo, todo es una nota en la sinfonía eterna de la conciencia, recordándose a sí misma. Respira profundamente una vez más. Siente cómo el aire entra y sale, sin esfuerzo, sin intención. Esa respiración no la haces tú, es la vida respirando a través de ti. El campo nunca dejó de estar aquí, solo esperaba que dejaras de buscarlo. Eres la luz que se buscaba a sí misma y finalmente se encontró en todas partes. Eres el eco que comprendió que siempre fue el sonido. Eres el campo reconociéndose, respirando, amando, siendo. Si estas palabras resonaron en ti, comparte en los comentarios lo que sentiste. Tal vez al hacerlo, alguien más recuerde también, porque cada vez que uno despierta, el campo entero despierta con él. Y si esta experiencia te acompañó, sigue este canal, no para acumular más conocimiento, sino para seguir recordando juntos la frecuencia de lo que realmente somos. Silencio, presencia, unidad. Ese es el campo.